Ahora sí se le escucha bien, Pero, ingeniero. qué bueno, buenas noches con todos. También agradecerles su participación en este evento. Mi expectativa es que todos ustedes se lleven un poco de conocimiento, un poco de experiencia. Ojalá podamos intercambiar algunos, yo digo experiencias, ¿no? Más que conocimiento, porque el conocimiento probablemente esté disponible, digamos, en los libros, en la red y también en la parte académica en universidades, está en nuestra formación, ¿no? Sin más, vamos a empezar con la presentación. Voy a compartir mi pantalla en un momentito, por favor. Bueno, el tema es, como lo ha anunciado la señorita que me antecedió, el planeamiento financiero y análisis para la gestión empresarial. Eh, En la audiencia, todos somos, digamos, parte de la carrera de finanzas, contabilidad, administración, ingeniería industrial, ingeniería económica. ¿Habrá alguien de otra carrera que no esté relacionado, pues, con el tema de las finanzas, la contabilidad? Bueno, es una pequeña agenda que vamos a desarrollarlo en estos minutos que tenemos. La primera parte va a ser el tema de planeamiento financiero. El otro tema que vamos a tocar es qué es lo que hace el planner financiero y un poco dar un sondeo de lo que el mercado está buscando en el tema del perfil profesional de un planner financiero, ¿no? Planner financiero, controller financiero, planificador financiero. Algunos lo llaman FP&A, Financial Planning and Analysis. Una pregunta en general es, yo no sé, ¿en todas las empresas realizamos planeamiento financiero? Hay muchas empresas pues que están, digamos, viviendo el día a día operativo, necesitan maximizar su valor estratégico y necesariamente hay un área que se dedica a ver la parte financiera, el planeamiento, ¿no? Este video que les voy a pasar dura aproximadamente 3 minutos y es un podcast que le hacen a Leslie Pierce, que es el ex CFO de Alicorp, y cuenta en esos 3 minutos más o menos lo que es la planeación financiera, la importancia de lo que es la planeación financiera, ¿no? Vamos a empezar con el video. Hoy día tú encuentras empresas que no tienen presupuestos todavía, que no hacen bien los presupuestos del año siguiente. No te digo que no están mirando la empresa de aquí a 5 años, que es lo que deberían estar haciendo. No están mirando la empresa al año siguiente. Y directorios, lo único que están haciendo es revisando cómo le fue a la empresa el mes anterior. Y la parte estratégica de manejar una empresa con una visión de mediano y largo plazo, quien no lo hace, desaparece.
Por eso es que hay muchísimas empresas, un porcentaje altísimo de empresas familiares que desaparecen en menos de 30 años, ¿no? De todas maneras, estoy fallando en ese tema de manejar mis presupuestos. Ayúdame explicándome un poco cuáles son, dirías, los básicos de cómo armar un presupuesto, por lo menos anual. A ver, tienes que tener una visión de tu negocio. Y tu visión no es la visión del próximo mes ni de este año. Tú tienes una visión de cómo tú quieres ver tu negocio de aquí a 5 años. Ese es tu objetivo. Si estás convencido y estás totalmente conectado, digamos, con esa visión y has definido bien el propósito de tu negocio, pues ese es el otro tema, tú lo que tienes que hacer es cómo hago yo para llegar allá, qué es lo que tengo que hacer. Ese es el primer ejercicio, la ingeniería inversa, que tienes que hacer. O sea, si yo quiero llegar a tal sitio, bueno, ¿cómo voy a llegar a tal sitio? No tengo que planear llegar a ese sitio. Yo, Leslie Pierce, nunca planeé dónde iba a estar, pero las empresas sí tenían que planearse, ¿no? Las empresas sí tienen que estar con una visión muy clara de dónde quieres. Tanto que nosotros decíamos, ok, nosotros en 5 años tenemos que alcanzar tal nivel de venta. En esos 5 años tenemos que haber lanzado al mercado 10 productos. En esos 5 años tenemos que la parte externa de ingresos que vienen de otros países sean por lo menos alcancen el 10%, etcétera. Esos objetivos los tienes que tener bien definidos. Y de ahí vas viniendo al año. O sea, tienes que saber, bueno, este año para poder alcanzar eso de ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que tienes que definir es tu mercado. ¿A cuánto voy a llegar? ¿Qué participación de mercado voy a tener? No sé si se pueda medir en tu negocio, pero ¿cuáles son mis ventas? ¿Qué es lo que quiero hacer? Esa es tu primera cifra, tu primer objetivo. ¿Cuánto voy a cobrar? ¿Cuál es mi precio? Mi P por Q, es tus ingresos y empiezas hacia abajo. Armar tus costos. Algo que has mencionado varias veces en esta conversación, cuando hablabas de alacena, cuando hablabas de los aceites también al inicio, cuando hablabas de los detergentes, era de que más o menos tenían una noción clara del tamaño del mercado. ¿Cómo averiguaron eso? Eso lo compras. No hay otra. Eso lo compras. O sea, tú tienes que comprar el servicio, no te vas a poner tú a sumar. Hay, y hoy día más que nunca, hay casas investigadoras, hoy día incluso digitalmente, las redes que tú utilizas te van a decir exactamente cuántas vistas tiene, etcétera, cuánta gente participa, es más fácil obtener. Y donde no puedas, vas a tener que necesariamente imaginártelo, pero tiene que estar basado en una realidad, ¿no? Eso es lo que quería llegar, ¿no? Porque si no tienes una idea clara no, o algo cercano, todo ese plan anual puede ser un humo total. Y te frustras al final, porque de repente terminas haciendo el 5% porque calculaste mal. No tienes que tenerlo. No hay forma en que tú puedas hacer una empresa si es que no tienes bien dimensionado tu mercado. Sea cual fuera el tamaño de la empresa. Bien. ¿Qué les parece? ¿Familiarizados estamos con estos temas? Interesantes temas que ha tocado Leslie Pierce en este podcast, por ejemplo, ¿no? El planeamiento financiero, ¿no? ¿Cómo se origina? ¿Dónde se origina? Es el planeamiento estratégico, ¿no? Con su visión, misión, objetivos, ya aterrizado en un plan, pues, anual, quinquenal, de 10 años, 20 años, dependiendo del sector, dependiendo mucho del sector, ¿no? Hay empresas que planifican a 5 años, porque ese es su horizonte seguramente en el mercado. Pero hay empresas, por ejemplo, como la minería, pues que tienen que planificar más allá de 10 años, ¿no? Y el mercado también varía dependiendo del sector, ¿no? El comercial, seguramente el input inicial para el presupuesto es un estudio de mercados, ¿no? Como lo dijo Leslie, ese estudio de mercado se compra. Hay empresas que se dedican a hacer el estudio de mercado, no sé, sector de conservas, sector de textilería. Entonces hay información disponible para el input en nuestro presupuesto. Entonces, es importante el dimensionamiento del mercado, ¿no? De repente, un sector que podemos tocar es el de la minería. En la minería, pues, ¿cómo dimensionas tu mercado? Pues hay una serie de factores, ¿no? O sea, la demanda externa de los metales, cómo va a ir la demanda, por ejemplo, del cobre, del zinc, del plomo en los siguientes 5, 10 años, ¿no? Esa información también se compra, como lo dice Leslie, ¿no? O sea, no se tiene que explorar. Nosotros como financieros no podríamos tener esa información, digamos, la más próxima posible a la realidad, ¿no? Entonces hay empresas internacionales en el caso de la minería que se dedican a producir ese tipo de información y venden a las empresas mineras. Y con eso ya pues empieza a planificar el tema de la producción, la operación,
Si es una mina nueva, pues seguramente a la construcción también, ¿no? Y el otro tema importante es determinar los precios de nuestros productos. ¿Cómo determinamos los precios de nuestros productos, no? O sea, si es producto único, seguramente es sencillo, ¿no? Pero si es un producto que tiene competencia en el mercado, ese va a ser nuestro techo, ¿no? Y la cantidad, ¿no? Es que se viene, digamos, es una consecuencia del estudio de mercado, ¿no? Hay industrias en las que hay que establecer los ratios para temas de planeamiento, ¿no? Los ratios de producción, los ratios de, no sé, de operación, de mantenimiento, de N ratios hay y que podemos aterrizarlo en el presupuesto y en general en el planeamiento financiero, ¿no? Pero el planeamiento financiero no siempre fue así, ¿no? Tiene un poco de historia. Vamos a repasar de forma rápida. Ahí tengo algunos slides que los voy a compartir. Hoy día tú encuentras. Perdón. Acá tenemos la historia y evolución de lo que es las finanzas en realidad, ¿no? Tiene un poco más de un siglo, ¿no? 120, 130 años seguramente. Pero esto empieza en la década del 20, 1920 hasta 1970, que también va el tema relacionado con la evolución de la tecnología, ¿no? O sea, seguramente si no son muy, digamos, no son de mi época. Si son de mi época, seguramente en la universidad les enseñaron todavía la contabilidad manual, ¿no? La contabilidad manual y la contabilidad, sistemas y métodos de contabilidad, donde pues habían algunos sistemas bastante manuales, algunas computadoras que al inicio utilizaban unas tarjetas, había que hacerle unos huequitos por ahí. Y los libros contables, pues, ¿no? Totalmente manual. Entonces, yo creo que hasta el 70, 75, el rol del financiero era básicamente llevar registros, ¿no? Entonces, con la invención de la computadora, ya de, digamos, el 80 para el 2000, es la era de la hoja de cálculo, ¿no? Yo empecé a trabajar en el año 96, ya después de egresar de la universidad. Y mi primera hoja de cálculo fue Lotus, que funcionaba en el ambiente de OS. Luego entró el QPRO, también para DOS, y luego salió el QPRO para Windows, pues, ¿no? Ya era otro nivel. Y de ahí el Excel. En Perú todavía no se difundía mucho, había que explorar bastante en el Excel. Creo que su madurez, el Excel ya en Perú sobre todo es 2000 para adelante, ¿no? Y de allí también viene la separación ya de áreas, ¿no? O sea, antes era contabilidad y finanzas. Después las empresas van creciendo, van organizándose y se crean las áreas de finanzas, ¿no? Entonces viene ya ahí el tema de análisis de datos, ¿no? Ya tienes bases de datos, ya tienes RPs. Entonces el Excel se hace una herramienta primordial para un analista, ¿no? Sin Excel era imposible generar reportes. Del 2000 al 2020, ya el tema evoluciona. Tenemos ya herramientas en la nube, temas como el Beyond Budgeting y el Rolling Forecast en temas de presupuestos. Y el área de finanzas, el analista de finanzas, el gerente de finanzas, empieza a convertirse en socio estratégico en las empresas, ¿no? Del 2020 para adelante, ya entramos en la etapa de la inteligencia artificial, el tema del modelado de escenarios y el rol del área de finanzas, pues se hace mucho más importante que en las épocas previas, ¿no? Entonces, si observamos la historia,
y la evolución de las finanzas, pues ha sido un salto cuántico en esto. O sea, ¿no? Pasamos de hojas de cálculo manuales a ser tenedor de libros, a, a escenarios con sistemas integrados, ¿no? Estamos entrando en el tema de la analítica predictiva, pero la realidad operativa es, digamos, todavía, creo, un ancla en algunas empresas. Seguramente hay bases de datos desconectados, hay procesos manuales, repetitivos, eh, y la eterna urgencia, ¿no? Que no deja espacio para analizar, ver cuellos de botella, ver procesos que se van a automatizar, ¿no? Este es algo similar al slide anterior, pero enfocado en tema del gerente de finanzas, del área de finanzas. Ya, también se origina en 1920 más o menos. Y ya en el 2020 en adelante este tema se está complicando para personas de mi época, diría, porque está siendo bastante intensivo el uso de la inteligencia artificial, el tema de la automatización en las empresas, en las cuales pues es aplicable, ¿no? O sea, si una empresa tiene organizado todos sus sistemas, vamos a decir, sus bases de datos, de hecho que va a migrar a esta etapa sin mayor problema, ¿no? Sobre todo los procesos tienen que estar bien definidos para que una empresa pueda entrar sin mayor problema a la época de la automatización, ¿no? Este es el tema de la realidad operativa que les comentaba. Generalmente en finanzas, pues veíamos pagos urgentes, no se pagó el proveedor, faltan documentos, no sé, faltan aprobaciones. En el tema de reporters, el Excel no te ayudaba mucho, había que estar haciendo cambios y alguien de operaciones pues te decía, oye, estás poniendo en riesgo a la operación, resuelve el tema, ¿no? Y por otro lado, el área de finanzas, pues ya, esta caricatura no tiene ni tiempo para tomar su café, ¿no? Entonces, ¿qué es el planeamiento financiero y análisis? ¿Y qué hace un plan financiero? Yo diría que es el GPS de las empresas, ¿no? Es el puente, digamos, que conecta el planeamiento estratégico, la visión estratégica de la dirección con la operación, con el día a día. Básicamente, en este slide les incluyo algunos temas, el tema de la estrategia, el tema de los datos financieros, la asignación de recursos, y como seguramente si están en el área de finanzas, pues habrán podido observar que los estados financieros en esta actividad es crítica, importante, decisiva, ¿no? Con el estado de ganancias y pérdidas, el balance y el flujo de caja, se toman las decisiones. Entonces, ¿qué es planeamiento financiero y análisis? Básicamente es dominar los estados financieros. De hecho, digamos, también entender la realidad del negocio es un tema muy importante, ¿no? O sea, un financiero que no entiende cómo funciona su empresa, qué hace su empresa, hacia dónde va, no va a hacer una planificación correcta, ¿no? La planificación es la mirada al futuro, ¿no? De cómo va a llegar esta empresa de aquí a un año, 5 años, 10 años, como le decía, dependiendo mucho del sector y de las políticas de las empresas. eh, el horizonte que se construye en tema de presupuestos es
importante, ¿no? O sea, por ejemplo, si va una empresa a pedir un préstamo a un banco, el banco le va a pedir sus proyecciones a 5 años, dependiendo del monto del préstamo, ¿no? De repente quiere un préstamo a 10, 15, 20 años, entonces va a tener que tener una proyección más o menos en ese horizonte. El planner financiero es la conexión definitivamente de los números, de los datos financieros, eh, con las decisiones que se toman en la gerencia, en el directorio. El análisis es investigación pura, ¿no? Es para ver qué pasó detrás de una variación, ¿no? Creo que esta frase encierra el contexto de lo que es un planner financiero, ¿no? Es, diría, un tema crítico, un área crítica, un área estratégica para la alta dirección. La planificación financiera se mueve en estos cuatro pilares, que es el presupuesto y planificación anual, anual, quinquenal o de 10 o 20 años. Su entregable es el presupuesto, ¿no? El otro tema es el pronóstico y planeación de escenarios, ¿no? Tiene un presupuesto, va actualizando de manera permanente los pronósticos o forecasts, ¿no? Y modelando escenarios, qué va a pasar, ¿no? Optimista, base, no sé, pesimista, pero para eso tiene que tener pues, su información ya terminada en un estado de ganancias y pérdidas, un balance y un flujo de caja, ¿no? El otro tema que lo tocamos en ese momento es el tema de reportes y análisis de varianzas. Generalmente esto se traslada en reportes gerenciales, perdón, para explicar qué pasó en un mes, qué pasó en un trimestre, qué pasó en un año. Y esto generalmente las gerencias y ejecutivos de la empresa pues revisan a detalle porque en base a esto el directorio, las gerencias corporativas, los inversionistas van a entender el tema, ¿no? El planificador financiero es socio del negocio, ¿no? O sea, colabora con las diferentes áreas, sobre todo para entender el negocio, para evaluar la rentabilidad, para analizar precios, es soporte de la gerencia clave. Mucho interactúa con la parte comercial, tiene que caminar de la mano, ¿no? Se imaginen que el área comercial propone un negocio y necesita saber si el negocio va a ser rentable, ¿no? Entonces tiene que entrar a ver el tema del caso del negocio, business case, que le llaman a algunas empresas, correr modelos financieros y ver si efectivamente va a ser rentable, ¿no? Pero el input se le da a la parte comercial, la parte operativa, la parte de seguramente de inversiones o de CAPEX, recursos humanos con el tema del headcount o del número de personas que va a utilizar el negocio, ¿no? Esta es una ampliación del tema de los pilares. Finalmente, ¿qué es el planner financiero? Como les comentaba, aquí hay otra frase que dice que es el motor que conecta las operaciones diarias con la visión del CEO, convirtiendo los datos en decisiones estratégicas. Toda la información que vamos a ver en el slide siguiente se produce
en este triángulo, ¿no? Presupuestos, pronósticos o forecasting y los reportes. Y el tema que les comentaba, ¿no? Asociación con el equipo comercial, porque ahí va a tener muchas respuestas sobre las variaciones, sobre todo en ingresos, ¿no? Ingresos, costos. Esta es la cadena de producción del planner financiero, del planeamiento financiero. Se inicia con la recopilación de datos. Estos datos vienen de sistemas, de RPs, de hojas de cálculo, pero tiene que recopilar datos. Pueden ser manuales, automatizados, luego tiene que validarlos, ¿no? Consolidarlos, tiene que limpiar datos, tiene que analizar las tendencias, variaciones. Con eso tiene que preparar sus pronósticos para los siguientes meses, años, dependiendo mucho, como le decía, de la política de la empresa. Hay empresas que hacen forecast trimestral, semestral, algunos mensual. Entonces, esta parte es crítica, ¿no? Es tener un presupuesto para el 2026. Estamos en junio. El gerente quiere saber cómo va a cerrar el año, ¿no? Es básicamente eso. Entonces, el planner tiene que recopilar información de todas las áreas para ver qué cambios están ocurriendo en base a lo que se había previsto en el presupuesto inicial, ¿no? Este tema de la presupuestación es básicamente alinear con la estrategia del negocio, con el plan estratégico, ¿no? Hay un tema importante acá que es el modelado de escenarios. El, el if o qué va a pasar, incluso algunos utilizan simulaciones complicadas, simulaciones sistematizadas, algunos utilizan Monte Carlo, por ejemplo, para ver qué va a pasar, ¿no? El otro tema importante es los reportes de gestión, que generalmente son KPIs que la empresa ha decidido controlar, ¿no? O sea, se establece una lista de KPIs en la parte financiera, operativa, administrativa, y eso, pues, también termina en el P&L, en los resultados de la empresa, ¿no? Terminan en el EBITDA, ¿no? Y también sirve, pues, de soporte, ¿no? Es el soporte fundamental en todo el negocio, ¿no? Y hay un tema que no es muy usual, pero hay empresas que en la parte de FP&A tienen el tema de la gestión del rendimiento, la mejora continua, ¿no? Finalmente, lo que le decías en el triángulo del FP&A es los datos, ¿no? Que va a generar el área de planificación financiera para que los directivos puedan tomar decisiones en base a eso. No sé si están teniendo un menor evita, una menor utilidad que lo que tenían previsto, van a tener que hacer ajustes, van a tener que tomar alguna decisión para corregir, digamos, esos cambios, ¿no? Este es un tablero bastante simple, ¿no? O sea, generalmente está basado en los estados financieros, el estado de resultados, el balance, el flujo efectivo, algunos incluyen el estado de cambios en el patrimonio neto, el capital. El flujo de caja libre es importante, ¿no? El flujo de caja es crítico en todas las empresas, en tema de crecimiento de ingresos, el tema de las ventas, de conseguir ampliar clientes o retención de clientes, retención de empleados. Hay ratios como el margen bruto, el ROA, el ROE, la liquidez, el ratio corriente, pero como le decía, las empresas construyen su tablero de control. O sea, por ejemplo, acá no tengo temas operativos, ¿no? O sea, dependiendo de la industria, pues hay un tablero de control que tiene temas operativos, temas financieros, administrativos, en un solo slide, ¿no?
Un poco abriendo el tema para los KPIs, los ratios. Hay ratios en contabilidad que tienen su enfoque histórico. Sí, pues, rotación de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, la rotación del inventario, que tienen efecto en la parte financiera. O sea, de hecho, que cualquier cambio en esta rotación, digo, en estos indicadores, perdón, va a tener efecto en finanzas, ¿no? Pero en finanzas también se tiene, digamos, los KPIs que se manejan desde el área. O sea, que el flujo de caja es uno de los temas importantes. El valor económico, el ratio del precio-beneficio. Algunas empresas utilizan ganancias por acción, ¿no? Y aquí entramos a uno de los temas un poco eh, que genera debate, diría. Hay algunos críticos en directorio, en uniones gerenciales, que prefieren analizar el EBITDA. Algunos prefieren analizar el flujo de caja efectivo, el real me refiero. Digamos, ambos nos ayudan a medir la rentabilidad de una empresa, ¿no? El Evita seguramente nos ayuda a entender la rentabilidad operativa de una empresa. Eh, Hay un dicho en finanzas, ¿no? Que dice que las ganancias son una opinión. El efectivo en tu caja es un hecho, ¿no? O el efectivo en tu cuenta bancaria es un hecho, ¿no? Eh, un poco este slide explica más o menos de cómo Levita se ve afectado por ejemplo, ¿no? Ingresos no cobrados. Puede ser que la empresa haya vendido y no haya cobrado aún, ¿no? O sea, está ahí. En el resultado está como ingresos, está considerando más ingresos, ¿no? Puede ser que tenga gastos no pagados, por ejemplo, ¿no? Ah, seguros pagados por adelantado o gastos pagados por adelantado o al crédito, podrían ser las inversiones en capital y finalmente los pagos de deuda, ¿no? Y con eso tienes el flujo efectivo real. Entonces se le evita, digamos, es un número, vamos a decirle, entre comillas, inflado, que digamos, si alguien quiere analizar el evita seguramente para temas operativos le va a ser muy útil. Pero si quieres saber si una empresa es rentable, hay que ir al flujo de efectivo real. Hay varios tipos de flujo efectivo, ¿no? Operativo, de inversión, de financiamiento. Seguramente están familiarizados con estos términos, que es el flujo de caja libre, el flujo de caja libre para el accionista o para la empresa en este caso. Pero en principio el operativo es para saber si la empresa se puede financiar a sí misma. El de inversión, si puede cubrir compras de activos, reposiciones de activos. Y el de financiamiento, pues sí puede pagar la deuda, ¿no? Puede pagar dividendos o si tiene o no el control de la empresa. Este es un slide que quería mostrarles básicamente para ver cómo es el ciclo de conversión del efectivo, ¿no? O sea, básicamente se calcula en días. Si una empresa tiene inventarios en días, la rotación en días, las ventas, cuánto está demorando y en sus obligaciones, cuánto tiempo se está demorando en pagar, ¿no? Estos dos temas básicamente son plazos de crédito que se negocia con los clientes y proveedores, ¿no? Si una empresa negocia un plazo de crédito con su cliente mucho mayor al que está negociando con sus proveedores, no va a tener efectivo, ¿no? Lo ideal es que el plazo de crédito otorgado a nuestros clientes
sea menor al plazo de crédito que se negocie con nuestros proveedores, o que nuestra área de cobranza sea tan efectiva en realizar las cobranzas a los clientes, que no haya demoras, morosidades. Siempre se tiene problemas en las empresas, ¿no? Siempre es bueno asegurar que la cobranza de un servicio o un bien vendido pues se haga en realidad en efectivo. Entonces, con eso estamos cuidando la salud de una empresa en la parte del efectivo, y el efectivo es lo que va a mover todas las operaciones de la empresa, ¿no? ¿Cómo hacemos para impulsar el flujo efectivo? Bueno, algunos pueden vender más en temas operativos, reducciones de costos, ahorros, cortes o reducciones de algún área, personas, es tema de análisis, ¿no? O sea, pero toda esa información lo genera el planner financiero, ¿no? Entonces, lo que les comentaba hace un momento, eh, que en un plazo más corto el efectivo que cobres, eh, tienes caja mucho más rápida, ¿no? Vamos al ciclo de planificación. Generalmente las empresas, estamos ya terminando el primer semestre, en julio, agosto empiezan con el ciclo de presupuesto anual y de forecast. Entonces, el ciclo de planificación generalmente empieza cuando la dirección de la empresa, estamos hablando de directorio, gerencia corporativa, gerencia general, eh, establece las metas financieras, operativas, los objetivos estratégicos. Seguramente dentro de este grupo va a estar todo lo que tiene la empresa de planeamiento financiero digamos, en los siguientes años, ¿no? O sea, los que se van a ejecutar en el año y en los siguientes años. También se establece aquí en esta fase todo el tema de asunciones, ¿no? Asunciones me refiero a qué precios van a presupuestar, cuánto va a ser la inflación, qué tipo de cambio se va a utilizar. Algunos también incluyen como asunción el crecimiento digamos, de los ingresos, de las ventas de clientes. Estiman un porcentaje que, como hemos visto, su origen pues, es el estudio de mercado, ¿no? También aquí algunas empresas que son corporativas, que tienen áreas centralizadas, por ejemplo. O sea, hay grupos empresariales pues, que tienen servicios compartidos, ¿no? Y el clásico es contabilidad, que lleva a la contabilidad de varias empresas del grupo. Ese tipo de costos, por ejemplo, en algunas empresas no se distribuyen y lo asume, digamos, a nivel central o a nivel de alguna empresa o a nivel corporativo. Algunas lo distribuyen y establecen ratios y dicen, oye, de contabilidad te va a tocar tanto, de sistemas te va a tocar tanto, pero hay empresas que solamente lo consideran dentro de una empresa o a nivel consolidado. Entonces, si estamos en una subsidiaria de una empresa transnacional, probablemente nos veamos con ese escenario en el que nos digan, oye, no presupuestes contabilidad, no presupuestes sistemas y algún tipo de soporte también que digamos que esté como parte de los servicios compartidos. Otro tema es el tema del financiamiento, ¿no? Depende mucho de la política de la empresa si te dicen, oye, no presupuestos, préstamos y financiamiento, impuesto a la renta en algunos casos, pero generalmente se incluye, ¿no? A veces, en las grandes empresas, estas transnacionales, generalmente la caja lo manejan de manera consolidada, los préstamos los obtienen en el exterior, de préstamos sindicados, de varios bancos, a tasas preferenciales, y entonces hacen distribuciones ya más
desde el corporativo de la parte de financiera y los préstamos y un poco que a la parte de local o subsidiaria no le dan, digamos, todo esa tarea. La fase 2 es la parte de recopilación, ¿no? El planner financiero aquí tiene, es su, digamos, su bandera. Tiene que coordinar con los departamentos, con las áreas, y empezar por comercial desde el estudio de mercado, ir con operaciones para ver el plan de operaciones, ir con mantenimiento para ver el plan de mantenimiento, ir con recursos humanos para ver qué temas va a considerar en, digamos, en los cambios en los sueldos y salarios de los próximos años. ¿No? Lo clásico es la inflación, si la empresa tiene sindicato, pues seguramente van a ver cuánto tienen la expectativa de incrementar en la planilla. Y para el CAPEX tiene que también interactuar con la parte de proyectos, ¿no? O sea, todas las empresas manejan proyectos grandes, medianos, pequeños, y ahí tiene que haber un presupuesto también de CAPEX, ¿no? Entonces, en general, el planner financiero interactúa, yo diría, con todas las gerencias. Luego de eso, una vez que haya recopilado su dato, una vez que ya tiene las asunciones o los objetivos, hace su modelado, consolida los datos. eh, Principalmente aquí apunta a un estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Luego viene ya el balance y el flujo de caja. Algunas empresas aquí en el modelado incluyen un ítem que son los riesgos y oportunidades. Entonces, en riesgos y oportunidades hacen una lista de temas que van a afectar el presupuesto, le dan una priorización alta, baja, media, y cómo va a afectar al EBITDA o al CAPEX, ¿no? Pero no lo incluyen, digamos, en el presupuesto en sí, sino es un adicional para explicar a la gerencia o al directorio o a los bancos que hay esos escenarios que podrían cambiar de alguna forma el presupuesto. Y la fase 4 es el tema de la aprobación, ¿no? Algunos grupos empresariales tienen aprobaciones locales, de la gerencia local, luego pasan a la gerencia corporativa. Si la gerencia corporativa está fuera del país o en algún lugar del mundo, hay que sustentarlo con ellos. El directorio lo aprueba y esto generalmente está pasando en diciembre, ¿no? Aquí empezamos en julio, agosto, septiembre. Octubre están presentando su primera versión, seguramente a nivel local. La primera versión lo corrigen, lo ajustan. El gerente corporativo seguro dice, no. O sea, hay un ida y vuelta, ¿no? Que dice, o sea, tienen que ajustar el evitas, de repente reducir temas de inversión, temas de CAPEX o incluir algo que cree necesario la corporación. Pero a nivel macro es cómo se realiza el presupuesto en general en todas las compañías. Hay tipos de presupuesto. eh, bueno, el presupuesto anual, el forecast que comentamos, el presupuesto anual, quinquenal o de 10 años, es básicamente eh, es digamos, es la línea base para seguir digamos, en el ciclo presupuestario. Una vez que se ha aprobado el presupuesto, pues durante la ejecución ya se va monitoreando el cumplimiento del presupuesto y en adición se va incluyendo temas de proyecciones digamos, básicamente pronósticos de lo que va a pasar, ¿no? Un caso clásico podría ser, ¿no? Si una empresa que tiene, digamos, un contrato para los siguientes años con uno de sus clientes
y, digamos, aporta a los ingresos de manera importante y lo consideran en el presupuesto, digamos, porque tienen contrato o porque tienen ese acuerdo. Digamos que durante el desarrollo del presupuesto ya en el siguiente año, por alguna razón el contrato se suspende. Entonces, ese ajuste tiene que mostrarlo en el forecast, ¿no? O sea, tiene que hacer ese cambio el planner en todo el proceso de presupuestario. Estoy hablando de ingresos, de costos, de un cambio de ese tipo, por ejemplo, afecta al impuesto de la renta en el estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Afecta a la utilidad. Entonces tiene que correr todos esos cambios en su modelo y presentar una nueva versión. El planner tiene que estar necesariamente familiarizado con estos estados financieros. El estado de resultados de inicio a final, desde ingresos hasta utilidad neta. Algunas empresas se quedan en el evita. El balance general, dirían, ¿por qué no? Porque ahí está todo el tema de inversiones, de deuda, de obligaciones, de cuentas por cobrar, que le va a mover su flujo de caja o que le va a mover el estado de resultados, ¿no? Entonces, muy importante que el planner financiero esté, digamos, familiarizado, que lo haga inherente dentro de su formación, estos temas. Es un poco lo que les comentaba, ¿no? O sea, el origen, el input, no sé, ingresos, planificación de personal, inversiones en CAPEX, afecta a los estados de resultados. O sea, hay temas que afectan necesariamente al estado de resultado o estado de ganancias y pérdidas y afecta al balance. O hay temas que afectan al balance y al flujo efectivo. Por ejemplo, dividendos, ¿no? O sea, si una empresa decide pagar dividendos del año anterior y lo presupuesta así, eso va a afectar su balance y su flujo efectivo del presupuesto, me refiero, ¿no? O si, no sé, pues, y desea adquirir más deuda, va a incrementar deuda, o va a mover su estado de ganancias y pérdidas, vamos a ver su balance, vamos a ver su flujo efectivo. Y los análisis de sensibilidad es, digamos, un pilar en estos temas de planificación, ¿no? Sensibilizar, ¿no? Sensibilizar un cambio, sensibilizar. Más adelante vamos a ver un ejemplito de análisis, pero es proyectarte, ¿no? A ver qué va a pasar. Hay riesgos, hay temas que afectan al desarrollo normal de la empresa, para bien o para mal. Entonces hay que producir ese tema de análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad puede darse en presupuestos, puede darse en los business case. Vamos a ver un poquito del análisis para ir saliendo del tema. Generalmente lo que hacemos es analizar el real versus el presupuesto y la variación, ¿no? Es mostrar qué pasó, por qué cambió, básicamente. Pero la tarea del planner es explicar esa variación, ¿no? O sea, no solo decir, oye, más, menos y porcentaje tanto, ¿no? Vamos a ver si me ayuda este link, porque tengo un ejemplo acá.
Sí, se logra ver el cuadrito que dice motor de decisión del FP&A. Sí, profesor. Perfecto. Entonces, un poco, ¿no? Acá es lo que le decía en la primera parte, ¿no? Dice análisis de varianza. Oye, hay una brecha de 150 porque el presupuesto era 1200 y ejecutó 1050, ¿no? Entonces, básicamente, pero hay que ver qué pasó. El análisis horizontal es básicamente, esto es un caso de combustible, ¿eh? O sea, estamos tratando de explicar qué pasó con el combustible. Entonces, acá lo que está haciendo es comparando de un año a otro, ¿no? ¿Qué pasó? Acá su conclusión del analista es que llegó al 16,7% de gasto e incremento interanual, ¿no? Hay otro tipo de análisis que es mezcla, ¿ya? Puedes mezclar precio-volumen, por ejemplo. En este caso, el combustible está mezclando el precio y el volumen, ¿no? O sea, cuánto cambió el precio, cuánto se ha consumido en volumen. Acá, para el sector minero, por ejemplo, hay un análisis que mezcla precio, volumen y leyes, ¿no? Que en otras industrias también se dice precio, volumen y calidad podría ser, ¿no? Pero en minería, por ejemplo, hay ese análisis que es precio, volumen y ley. Esa combinación de análisis ayuda a explicar, por ejemplo, por qué varió el ingreso en un determinado periodo en el sector minero, ¿no? Y seguramente es aplicable para otros sectores también, ¿no? Y aquí es el análisis de sensibilidad, ¿no? O sea, ante un cambio que encontramos como planificadores, tenemos que sensibilizar, ¿no? O sea, encontramos el cambio el día de hoy, 4 de junio, en el combustible, que digamos que sea un insumo crítico en la operación, esto te va a cambiar todo el presupuesto, ¿no? Entonces hay que sensibilizar. Si tu presupuesto era para el año, hay que sensibilizar para todo el semestre que queda. Hay que hacer los cambios para ver qué va a pasar con los siguientes años si el presupuesto es de 5 años, 10 años. Es un tema bastante interesante este tema del análisis. Y eso es un rol del planner financiero. Y el otro tema en el que el planner financiero es clave es en el análisis de márgenes y rentabilidad. O sea, si la empresa tiene varios productos, por ejemplo, tiene que enfocarse en analizar cómo se han comportado los costos, cómo se han comportado las ventas, si ha habido variaciones de precios, pero tiene que determinar márgenes, ¿no? Y rentabilidad, algunos por producto, algunos por negocio, dependiendo de cómo esté estructurada la empresa y dependiendo a qué nivel quiere ver el gerente la información, ¿no? Incluso se puede hacer simulaciones Monte Carlo en estos casos, ¿no? Y el tema del reporting, una vez que ya trabajó su base de datos, ha discutido, digamos, todos sus resultados, el planner, el gerente, sobre las desviaciones en el P&L, sobre todo. Se ha hecho ajustes de operación, digamos, hay un tema de discusiones, de revisiones, sobre todo con los dueños de cada negocio, ¿no? Termina en un reporte, ¿no? En un reporte en el directorio. Y generalmente este reporte lo lleva el área de finanzas, el gerente de finanzas, el planner de finanzas, es el que conduce esa reunión. Y hay un tema importante de moda en estos últimos tiempos, ¿no? El storytelling financiero. No solo es explicar qué pasó, ¿no? Es un poco hacer entender a la audiencia, al directorio que va a tomar las decisiones,
sobre los cambios que hubo en el presupuesto, los efectos, si ha habido ganancias, si ha habido pérdidas, si cambió el EBITDA, no cambió el EBITDA, qué planes hay para corregir, si es que hay algún tema de, digamos, de eficiencia. Este es un slide que más o menos consolida lo que es las finanzas, ¿no? O sea, las finanzas operativas, las finanzas estratégicas, hay empresas que se destacan. Este es un dato que lo obtuve en internet, de menores de 50 millones de dólares, algunos tienen su contraloría, de 50 a 100 millones tienen, digamos, su contraloría y su área de finanzas, más allá de 100 millones tienen ya toda la organización. Vamos a hablar de lo que necesitamos para hacer el planner financiero, ¿no? Primero, sistemas, ¿no? Técnicas y sistemas. El modelado financiero, los tres estados. Excel es muy importante, Power Query, Power BI, SQL. Ahora todos los temas de inteligencia financiera, que digo, herramienta de inteligencia artificial había que agregarle acá. En el tema de comunicación, es un tema importante. Hay que explicarle a los no financieros, ¿no? Ese es el tema que nos lleva a profundizar, a buscar más, digamos, más capacitación, más entrenamiento en el tema, ¿no? Y el análisis del negocio, ¿no? O sea, si un planner no está metido en el negocio y está metido más en la oficina de finanzas, de hecho que no va a producir los análisis que requiere la gerencia, ¿no? Este tema de automatización y el IA está en boga en estos momentos, ¿no? Hay empresas que están automatizando sus procesos y está haciendo muy rápido, ¿no? O sea, muy rápido, ¿no? Hay empresas que el año pasado tenían áreas de, por ejemplo, de cobranzas. Este año ya lo cambiaron a la automatización, ¿no? O cuentas por pagar. Todo el tema de recepción de facturas, de procesamiento, de validarlo con la SUNAT, con los cuentas, centro de costo, dimensiones y todo lo que tenga la empresa, lo está haciendo la automatización y la IA, ¿no? Es un poco este cuadro resume los temas que tocamos y que son habilidades clave en el planner financiero. Desde presupuestación, análisis de costos, análisis de inversiones, evaluación de riesgos, el storytelling que les dije, los estados financieros. O sea, de hecho que el planner no va a producir el estado financiero, lo va a producir contabilidad o los sistemas, pero tiene que analizarlo, ¿no? Tiene que entender las cifras, las partidas de estos estados financieros y los ratios, pues, ¿no? Los KPIs. Bueno, y este es un tema más en boga, que es están migrando el tema del planner financiero, el FPI, a ser más un más socio estratégico en las empresas. Y este tema del Extended Planning and Analysis es ya un tema, no tiene muchos años, pero hay empresas que ya están cambiando, ¿no? Dicen, ya no tengo FP&A, ya tengo mi XP&A, ¿no? Que básicamente es el eje entre comercial, entre operaciones, recursos humanos y las otras áreas, ¿no? El control financiero, un poco para ilustrar, ahora está, digamos, enfocado en el tema de los sistemas de información, la optimización del flujo de caja y el capital del trabajo, viendo la transformación financiera y automatización, sobre todo los procesos que se van a automatizar, ¿no?
Esta es un poco la ruta de finanzas, ¿no? O sea, de la FP&A, la asignación de valor, un poco que lo pueden seguramente leer cuando se les comparte la presentación. Bueno, es un desafío que creo que está en la mesa para las personas que quisieran desarrollarse dentro de planeamiento financiero y seguramente transformar su carrera, ¿no? O sea, no solamente en su empresa, es un tema de crecimiento, es un tema de desarrollo profesional, de irse capacitando, de ir buscando eh, el desarrollo profesional no solo en la empresa, ¿no? Puede ser en una empresa diferente en el país, en el exterior. El, el planeamiento financiero o sea, no hay mucha diferencia que sea acá en Perú, en Ecuador o en Europa. Es la misma. O sea, no es como la contabilidad, que la parte impositiva, pues sí, sí, hay alguien local que lo tiene que ver o alguien que tiene una expertise local, ¿no? Pero en la contabilidad a nivel general también el tema de las IFRS nos lleva a ser globales, digamos. Pero el planeamiento financiero es más específico, es más global. Hay un especialista en planeamiento financiero en Perú, podría hacer el planeamiento financiero en Europa sin problemas. Hasta aquí la presentación, señores. Muchísimas gracias nuevamente por su atención. Quedamos atentos a sus preguntas. Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. Una corrección. Mi profesión es contador público, por si acaso. Ok, Sí. disculpe. Una consulta, digamos, para una empresa, por ejemplo, que hoy en día, digamos, no realiza algún tipo de planeamiento a corto o largo plazo, ¿cuál sería el mejor método para iniciar, digamos, en este campo? Yo diría el planeamiento estratégico, ¿no? Si no hay planeamiento estratégico, va a ser difícil que el área de finanzas aterrice, digamos, los objetivos, los planes en los estados financieros, vamos a decirle, ¿no? Si no hay planeamiento estratégico es un poco complicado. Dependiendo mucho del tamaño de la empresa también, ¿no? O sea, digamos, empresas familiares, pequeñas y medianas empresas. O sea, tienen su planeamiento estratégico, lo tiene el dueño, lo tiene el gerente. O sea, hablamos de planeamiento estratégico no en todo un mamotreto, ¿no? O sea, de repente el plan del dueño es, oye, quiero crecer en los siguientes años, no sé, quiero expandirme, no sé, en diferentes regiones o comprar otras empresas o incrementar producción. Eso es lo que tiene que trasladarlo a finanzas, ¿no? O sea, seguramente se hace un documento pequeñito de una hoja para que el planner pues, pueda empezar con ese tema, ¿no? Y con esa listita va a ir seguramente a preguntar al, de, al que se encarga de la parte comercial, al que se encarga de la parte operativa, para ver cómo va a hacer para llegar a ese objetivo de la gerencia o del dueño, ¿no? Y eso se traslada a números, pues, ¿no? Está bien, gracias.
Estoy viendo acá un par de preguntas en el chat. Uno sobre el EBITDA, ¿no? El EBITDA es un acrónimo en inglés, que es, vamos a traducirlo al español, que dice ganancias antes de impuestos, depreciación y amortización. Si lo queremos entender, es mis ingresos por ventas menos sus costos asociados. Eso me refiero al costo que me costó, el costo en el que incurrí para producir el bien o el servicio, seguramente gastos administrativos, gastos fijos también que se le adicionan. Es eso la vida. Pero en el estado de ganancias y pérdidas, pues hay que reconstruirlo con este tema de la ganancia antes de depreciación, intereses e impuestos, ¿no? Muchas gracias, licenciado, por su presentación. ¿Alguna consulta adicional? Sí, buenas noches. ¿Se me logra escuchar? Sí, Junior, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo está usted, licenciado? Muchas gracias por su presentación. Mi, mi consulta va un poco más al apartado de la formación, porque es, bueno, quisiera que me lo confirmara, ¿no? Pero es mi pensamiento, digamos, ¿no? Ujú. Eh, yo creo que es muy importante el criterio del profesional, ¿no? Que va a ser el planeamiento. Y según su experiencia, ¿cómo formaría o cómo es la mejor metodología de alguna forma para tener ese perfil de un buen profesional, ¿no? En este campo de que es el planeamiento financiero, según en base a su experiencia, ¿no? Sí, Y mire, con todo lo que nos han compartido. sí, yo he trabajado bastante en el sector minería y siempre he visto a los planners en la mina y siempre eran ingenieros, ingeniero industrial, ingeniero de minas, eh, y que de hecho digamos, hay una brecha para que pueda entender seguramente a la primera los estados financieros, ¿no? Pero acuérdense que ahora si hay una empresa ya consolidada, pues toda esa información del estado de ganancias y pérdidas, balance, flujo de caja, lo producen los sistemas. Lo único que tiene que hacer el planner es entenderlo bien, ¿no? O sea, si cuando le dicen ingresos, tiene que ubicarse en el estado de ganancias y pérdidas y ver dónde están los ingresos. O si le dicen el costo de ventas, tiene que ver dónde está el costo de ventas y entender cómo se conforma el costo de ventas también, ¿no? Porque si entiende todo eso, yo creo que para los ingenieros es mucho más fácil el tema del presupuesto. Pero sí, o sea, no es una barrera, pero sí, seguramente al inicio, digamos, la persona que no es, digamos, de formación en la parte de finanzas, va a tener una ligera dificultad al entender sobre todo los estados financieros, la terminología financiera, la jerga de la profesión, eh, el cargo a bono, el débito, crédito. Es, digamos, es un paso que hay que dar. Pero en general, todas las profesiones mm, deben estar familiarizados con este tema, ¿no? Porque al final, no sé, voy a escoger un área en la empresa, por ejemplo, digamos que es una empresa y tiene un área de laboratorio. Pareciera que no tiene nada que ver con finanzas, ¿no? Pero al jefe o al gerente de laboratorio le van a exigir manejar presupuestos y va a estar necesariamente familiarizado con temas de OPEX, CAPEX.
porque se va a mover en ese ambiente, porque va a responder, va, digamos, sobre temas que se han planteado en el presupuesto, ¿no? Y muchas veces ellos mismos son los que plantean el presupuesto. Al final se consolida, pues, para un solo presupuesto en la empresa, pero hay un presupuesto, en este caso sería de laboratorio, ¿no? Cuánto va a producir en servicios, qué va a utilizar para producir esos servicios, bienes, servicios, mano de obra, infraestructura. Si está planteando, por ejemplo, digamos, el laboratorio, oye, voy a crecer en ventas, pero para crecer en ventas necesita infraestructura, necesita personas y tiene que saber cuantificarlo, ¿no? Entonces, ahora todas las profesiones en realidad que interactúan en el mundo empresarial deben familiarizarse con estos temas, porque al gestor le piden eso, o sea, ahorro de costos, le piden resultados, le piden inversiones, manejar inversiones. Hay empresas que tienen su presupuesto por área completa, ¿no? Dice, oye, tu estado de ganancias y pérdidas del laboratorio, tu balance del laboratorio, tu flujo de caja del laboratorio. Entonces, al gerente del laboratorio o al jefe del laboratorio le piden explicar las variaciones de eso, ¿no? Pero como le decía Junior, o sea, no es una limitante el tema contable, pero sí hay que familiarizarse. No sé si tienes alguna consulta más. Buenas noches, ¿qué tal? Sí, buenas noches. Buenas noches. Una más que pregunta, de repente una apreciación, ¿no? Bueno, yo soy contador, ¿no? Entonces, más o menos, me ubico dentro del tema, ¿no? Que bien está enseñándonos, ¿no? O departiendo también, ¿no? Nunca uno termina de aprender. El tema va por el tema de, digamos, hacer la consultoría en la mayoría de empresas ahora en el Perú, digamos que son micro o pequeñas empresas, ¿no? ¿Ok? Ujú, Entonces, hay una línea muy delgada dentro de la persona que se cargaría del planeamiento financiero con el contador, digamos, con el líder contable o con el gerente general contable, como se le llame, ¿no? ¿No? sí. Porque, digamos, estas empresas, ¿no? Incluso hay que enseñarles, y me pasa en el transcurrir de los últimos meses o tiempos, lo que desean saber, pues, ¿no? Su liquidez, ¿no? Le Ujú. habla de rentabilidad, parece que le habláramos, bueno, me pasa a mí, ¿no? Le hablamos como si fuera en chino, que habría que explicarle, ¿no? Muy bien. Y lo cual uno lo hace con mucho agrado. El punto va por el lado, la línea delgada entre la persona que se encarga del planeamiento financiero y el contador, ¿no? En este tipo de empresa, en este tamaño de empresas. Entonces, ¿qué podría hacer si una persona entra, ¿no? Digamos, a trabajar como la persona que va a realizar el planeamiento financiero de diferentes empresas, pero estas empresas son microempresas? ¿Qué es lo que de repente se sugiere, ¿no? Creo que parte del compromiso de la gerencia o del dueño de una empresa, Mm, de cómo quiere llegar, ¿no? O sea, si así quiere orden, si quiere saber, si quiere proyectar, si va, por ejemplo, ¿no? Ante el requerimiento de un banco, una financiera, o sea, todas las empresas vamos a pedir este financiamiento al banco, ¿no? Entonces los bancos nos van a pedir, oye, proyectame tu flujo de caja para los siguientes años, ¿no? A veces agarramos así a modo somero y más, menos y enviamos, ¿no? ¿no? Pero si le exigieran, por ejemplo, en préstamos más importantes, le ponen algunas restricciones a las empresas en los contratos de préstamo, ¿no? Los famosos covenants. Le dicen, oye, a ver, dame tu proyección de aquí a 5 años. ¿Cuánto de vida vas a tener? Entonces, el planner pues proyecta, si esa proyección está mal, no va a llegar nunca, ¿no? No, claro.
Entonces, Pero, si me permite, los jóvenes nada más un poco más lo aplican pues a obra de envergadura, ¿no? Estoy añadiendo nada más, no tanto corrigiendo. no Obra de tanto, ¿no? envergadura de desarrollo, pero acá en microempresa no cree que Yo vi lo que más una, piden creo que es flujo, ¿no? Flujo de sí, caja, ¿no? sí, yo vi una empresa que pidió $5 millones de préstamo y le pusieron Fuerte. covenants. Mucho depende, Sí, claro. creo, del análisis del sectorista, del que está viendo riesgos en el banco. Ujú. Si ve que hay algún riesgo, te va a poner un covenant, ¿no? Entonces, y se va a tener que guiar con eso, ¿no? Entonces, si lo que decía era, si planifico mal, proyecto mal mi evita, voy a estar siempre en incumplimiento, ¿no? Así es. Y puede costar el O préstamo. en el caso fiscal también me tocó en una oportunidad, ¿no? Se me pidieron, vino la SUNAT, bueno, esta era una empresa mediana, Mm, y esta empresa había pedido préstamos a nivel global con su matriz, y una parte se lo trasladaron allí y pagaba intereses a su matriz, pues, ¿no? Pero su matriz tenía el préstamo con una serie de bancos. Entonces, ya. lo que nos pidieron ahí es la proyección a los siguientes 5 años, porque nuestra política también decía que sí proyectábamos a 5 o 10 años. Nos decían, oye, dame tu proyección para ver, o sea, proyección a 5 años, y lo que pasó a 5 años atrás ya lo tenían. Entonces nos dicen, oye, quiero saber si efectivamente necesitas préstamo, ¿no? Necesitas pagar intereses. Mm, Ahí había una estrategia ya un poco corporativa ahí, ¿no? Porque un poco que querían pagar dividendos, reducir capital, y la empresa mm, se quedó sin caja, pues, ¿no? Su caja claro, que generaba la operación, pues no le ayudaba a cubrir ya. Entonces tuvo que traer el préstamo, pero la SUNAT va a decir, oye, a mí qué me interesa tu, tu dividendo o tu reducción de capital, y lo vas a generar con un préstamo, ¿no? Y vas a pagar intereses sobre eso. Entonces, a veces la SUNAT también te pide ese tipo de información. O claro. en el tema de minería, que me gusta tocar, por ejemplo, estas empresas junior, las canadienses, presentan información financiera sobre el plan eh, que van a desarrollar para un Ujú, proyecto, ¿no? Entonces, claro, ahí sí. sí, hay diferentes ángulos, ¿no? En el tamaño de la empresa, mucho de una microempresa de repente. Y como dice lo que quieren los dueños, y ese es vital, pero Mm. por ahí se empieza. Sí, sí, el dueño tiene que estar ahí. Y me quedo también con la parte inicial que dijo que es verdad, pero yo lo conozco de otra manera, ¿no? La utilidad es el sueño, pero la liquidez es el rey, ¿no? Así lo conozco. Efectivamente. Sin Así, liquidez no se hace nada, ¿no? no hacemos nada. Un gusto. De igual manera, muchísimas gracias, Enrique. Perfecto, estimados. Les agradecemos mucho por su participación. De igual manera a usted, licenciado, por su muy buena presentación. Les comento que el programa de Planner Financiero está comenzando el 15 de julio. Nosotros vamos a estar trabajando bajo el horario de miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche. Les vamos a, en este caso, compartir el link de donde se publican nuestros seminarios, que así como este tenemos también variedad, ¿no? En Innova, y también compartirle el link de nuestro LinkedIn para que se puedan comunicar con ustedes si están interesados. Se les envió el link para que puedan poner sus datos y poder crear sus certificados. Entonces sería todo, estimados y licenciado. Muchas gracias. Pasen buenas noches. Muchas gracias y buenas noches con todos. Buenas noches.